¿Te has preguntado si eres un NPC? En el internet, este término, NPC, se ha empezado a utilizar de manera frecuente, generalmente a manera de insulto o como un término para degradar a la persona, lo que me hizo preguntarme, en realidad, ¿qué es un NPC? Y si un ser humano puede llegar a ser considerado como uno. Y la respuesta es muy probable que te sorprenda. El término NPC viene del mundo de los videojuegos. NPC es el acrónimo para Non-Playable Character, o personaje no jugable. Estos personajes son los que generalmente son los habitantes de un pueblo que visitas, tus compañeros de aventura o hasta el jefe final que se tiene que vencer. Normalmente son personajes utilizados para darle contexto al jugador sobre qué está sucediendo e ir creando ese mundo inmersivo para él o los personajes principales. Al ser personajes con los cuales no se pueden jugar, carecen de libre albedrío. Con esto quiero decir que un NPC no va a tomar decisiones propias porque no tiene uso de razón. Su comportamiento, diálogo, movimientos, etc. están dictados por un código. Es por eso que muchos NPCs solo se mueven de un lado para el otro o tienen una cantidad limitada de diálogos. En resumen, suelen repetir patrones. Claro que la tecnología ha evolucionado y se ha estado experimentando con la inteligencia artificial para simular una interacción más humana con estos NPCs. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que la característica más importante de un NPC es la falta de libre albedrío. Ahora, con esta definición y con lo que caracteriza a estos personajes, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es: ¿un ser humano en realidad puede llegar a ser como un NPC? Nos podemos ir por las ramas de la física y empezar a hablar de las leyes de acción y reacción o de la física cuántica, pero yo me quiero enfocar en lo psicológico, ya que es algo que todos podemos observar a lo largo de nuestras vidas. A primera instancia puede parecer imposible que un ser humano llegue a ser un NPC, porque un ser humano razona y puede decidir por sí mismo qué es lo que quiere hacer, lo cual es cierto hasta cierto punto. Una cualidad bastante peculiar de nosotros los humanos es que lo diferente o lo nuevo suele causarnos disgusto o hasta miedo. Por ende, con el tiempo hemos ido estableciendo reglas sociales que dictan cómo nos debemos de comportar para entrar en lo que se considera como normal, dependiendo de tu círculo social. Cómo vestir, qué peinado usar, cómo debes hablar, cómo te debes de comportar, qué te debe de gustar o hasta qué debes de creer. Con el tiempo ha habido varias modas y reglas sociales que han ido moldeando el comportamiento de gran parte de la sociedad en su respectivo tiempo. Yo recuerdo que cuando era más joven empecé a ver anime, pero lo oculté por muchísimo tiempo, ya que no era considerado algo cool, ni era lo normal ver esas caricaturas japonesas. Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y Supercampeones eran animes aceptados porque cuando éramos niños creíamos que eran caricaturas normales entre comillas, ya que se transmitían en la tele abierta. Tenían un contacto mayor con el público general, pero ya de entrarse más en este mundo del anime, como Evangelion, Death Note, Hunter x Hunter, etc., ya era visto como algo fuera de lo común, y por esa razón lo ocultaba, porque no quería ser visto como el raro que veía anime, a pesar de que era una actividad que disfrutaba bastante. A lo que quiero llegar con esta anécdota es que la sociedad impone una cierta presión que alienta o niega ciertos comportamientos para poder encajar. Por ejemplo, según diversos estudios y encuestas nos mencionan que la mayoría de las personas cantan mientras se bañan, pero solo un pequeño porcentaje lo haría en público. La mayoría de las personas disfrutan bailar en privado, pero el porcentaje disminuye cuando se trata de hacerlo en público. Lo mismo pasa con las opiniones. Solo pocas personas dicen honestamente lo que piensan en situaciones comprometedoras. Y piénsenlo ustedes mismos. Puedo asegurar que la mayoría en algún punto de sus vidas ocultó una opinión o gusto por el miedo al que dirán. Es casi como si fuera una especie de código que nos dice cómo nos tenemos que comportar en ciertas situaciones. En realidad la explicación psicológica del por qué hacemos esto es porque le tenemos miedo al rechazo y a pasar vergüenza, ya que a nadie le gusta ser separado de su grupo o ser el centro de burla. Es por eso por lo que nos moldeamos para encajar y coexistir entre todos. Nadie está preparado para la soledad impuesta. Es una de las peores cosas que puede sentir alguien, así que por lo general seguimos la corriente de nuestro alrededor para evitar quedarnos solos. Entonces, esto quiere decir que como solemos seguir reglas y tendencias sociales, en realidad todos somos unos NPCs. Y la respuesta depende de varios factores. Como seres sociales tenemos que seguir ciertas reglas para garantizar una buena convivencia entre todos los miembros que conforman nuestra sociedad. No por tener libre albedrío significa que deberíamos de poder hacer lo que nos plazca sin considerar cómo las consecuencias de nuestros actos afectarían a los demás. Estas reglas y leyes son necesarias para no caernos como sociedad. Sin embargo, hay tendencias o modas que se adoptan sin siquiera preguntarse por qué las seguimos, que no son vitales para coexistir. Hay un término muy conocido en la psicología llamado mentalidad de rebaño, que se utiliza para describir a las personas que son influenciadas por un grupo o un individuo para adoptar ciertos comportamientos sobre una base emocional en lugar de racional.
Esto quiere decir que haces algo porque los demás lo hacen o porque alguien con un alto estatus lo hace y no porque tú razonaras a profundidad el por qué lo haces. Esto lo podemos ver en el día a día. Millones de personas compran un objeto por el simple hecho de que se hizo viral y todo el mundo lo está comprando. No les importa hacer filas de horas en la madrugada con tal de tener lo que la mayoría de las personas quieren. Millones de personas comentan lo mismo en videos como bots literalmente porque es lo que la gente está apoyando en ese momento. Y ahora en la actualidad, la mayoría puede ver un video de TikTok de 10 segundos con información falsa y solo porque la masa está reaccionando positivamente al video, se lo creen sin siquiera corroborarlo. Y la historia tiene cientos de ejemplos. Don Lapre, un vendedor que se estima que estafó un total de 220,000 personas con sus diferentes proyectos, el más conocido como la mejor vitamina del mundo, que la gente compró en masa porque el hombre de la tele decía que era la mejor vitamina del mundo. O el caso de la Stanley Cup, un termo que llevaba en el mercado más de 100 años, que si bien sus ventas eran bastante buenas, promediando alrededor de los 75 millones de dólares al año, pero que gracias a un video viral saltó a la fama, llegando a generar en el 2023 750 millones de dólares al año. Eso equivale a un aumento del 1000%, gracias a un solo video viral. Y si de videos virales estamos hablando, el video de Leah Halton trajo consigo una inundación de personas comentando exactamente lo mismo como bots para tener un poco de aprobación. Nietzsche dijo una vez: la sociedad está decayendo hacia un prototipo de persona más cómoda, conformista, indiferente, ignorante, endeble, miedosa y mediocre. Y es cierto, algunas personas deciden apagar su razonamiento y dejarse guiar por tendencias, videos de TikTok u opiniones de alguien influyente. Es más fácil seguir la corriente, es más cómodo, es más seguro. Y como humanos buscamos la seguridad. Ir en contra de la idea popular conlleva el riesgo de ser rechazado. Conlleva hacer un esfuerzo extra de validar lo que se te dice. Conlleva salir de la comodidad. Lo que nos da una respuesta que en este caso, efectivamente, un humano sí puede parecer un NPC. A pesar de tener nuestro libre albedrío, la comodidad, la indiferencia y el miedo fabrican ese código ficticio que les dice a algunos qué movimientos hacer, qué decir y hasta qué creer. Con esto no quiero decir que seguir la corriente o tendencia sea algo malo. Querer encajar en la sociedad es parte de nuestro instinto de supervivencia. Pero a diferencia de los animales, los humanos tenemos el uso de la razón. Tenemos una personalidad, una ideología propia. Esto quiere decir que tenemos la capacidad de parar y pensar: ¿en realidad necesito esto? ¿Esto se alinea con lo que creo? ¿O en realidad es cierto lo que me están contando? Dicho esto, ¿te considerarías un NPC? Yo fui Hus, no sean tóxicos y nos vemos en el siguiente video.